Somos ya 130 participantes y bueno, estamos acá para conversar acerca de la lectura, de la literatura, de los textos literarios y no literarios. Les doy la bienvenida a todos. Muchas gracias por acompañarnos a este conversatorio que tendremos el día de hoy. Denme unos minutos y vamos a comenzar. Con esta bonita frase, entonces iniciamos. Ustedes saben, desde pequeños recibimos diversos estímulos para desarrollar nuestro intelecto y así lo vamos formando también con nuevos conocimientos. Luego llega la educación inicial, donde estos conocimientos se refuerzan y es en la educación primaria donde comenzamos a desarrollar nuestras habilidades de lectura y escritura, lo llamamos el proceso de alfabetización, a través de diversas actividades que buscan que desarrollemos nuestra comprensión lectora. La comprensión lectora es la base de la interpretación de un texto, análisis que no solo se aplica en actividades académicas, sino también en forma constante y automatizada en nuestra vida cotidiana. Esta comprensión lectora no es innata, hay que formarla, porque es necesaria para construir habilidades de pensamiento superior, que nos permitirán ser competentes en nuestro quehacer diario. Por ello, la lectura que realicemos para adquirir conocimientos se convertirá en formación y en experiencia verdadera cuando leamos, pero como lectores. Es decir, conscientes de que lo importante de la lectura no es solo lo que nosotros sepamos del texto, sino principalmente lo que con el texto o a partir del texto seamos capaces de pensar. Citando acá a La Rosa. Por ello, la lectura debe convertirse en todo un acontecimiento en nuestras vidas. Vamos a lograr que se convierta en un acontecimiento. De hecho, ya tenemos muchas plataformas educativas, muchos programas educativos de medición de la comprensión lectora que ya reconocen la relevancia. El PEP, en el Bachillerato Internacional, en el año 1997, ya considera a la lectura como un proceso valioso. Incluso considera que todos los profesores deben ser profesores de lengua, como una de sus máximas en la educación. PISA, en el año 2000, nos dice que la competencia lectora es una capacidad de comprender, utilizar y analizar textos escritos para alcanzar objetivos como lector, para desarrollar conocimientos y participar así en la sociedad. IRLS, en el 2006, inicia en el 2006 considerando que la competencia lectora sirve para la adquisición y uso de información realizada como parte de la interacción social o como instrumento para el aprendizaje. Y así lo veremos en programas educativos. Veremos cuán importante es la comprensión lectora desde hace ya muchos años. ¿Para qué? Para ser competentes en esta sociedad. Vamos a comenzar entonces nuestro conversatorio preguntándonos cómo sería en la actualidad. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que nos ofrece la lectura en la actualidad? Porque estamos en la actualidad en un panorama de lectura virtual. Y en ese panorama, queridos ponentes, ¿cuáles considerarían ustedes que son las ventajas y desventajas de estas nuevas formas de leer? Ricardo, te escuchamos. Ok, Sara. Bueno, muchas gracias por invitarme a este espacio, a Eureka y a todos los que nos acompañan esta tarde. Creo que la lectura virtual
llegó para quedarse, ¿no? Independientemente de la circunstancia de la pandemia. Y nos ofrece muchas oportunidades, especialmente en el caso de nuestro país, ¿no? Donde hay una gran cantidad de escuelas que no se encuentran, que no cuentan con las computadoras o con la tecnología necesaria. Entonces, ahora que la educación no es presencial, se impone pues la educación a distancia, y algo que ya se veía desde la discusión, por ejemplo, para el Proyecto Educativo Nacional del 2036, es alfabetizar digitalmente a nuestro país, ¿no? Nosotros no somos Uruguay, que tiene cada estudiante tiene una computadora y está conectado. Entonces, nosotros tenemos esta oportunidad de alfabetizar digitalmente en nuestro país, digamos, ya no al mediano plazo, incluso, sino a corto plazo, para poder garantizar que todos los estudiantes accedan a la educación. Entonces, ahora que no podemos recurrir a las bibliotecas o que los niños no pueden acudir a la escuela, y en muchas partes de nuestro país, la escuela es el único espacio letrado. Entonces, hay que sobrellevar esa situación y permitir que los estudiantes puedan acceder a la información que a veces parece infinita, la que brinda una computadora o las redes. Pero claramente, si no contamos, por ejemplo, con la capacitación necesaria a los docentes, y los padres de familia tampoco, digamos, cuentan con información respecto a esto, podría ser una limitación para acceder a ese caudal de información. Entonces, creo que es una oportunidad que tenemos actualmente, que quizás podría tener desventajas, como ya decía, de acceso. El otro día escuchaba a Ernesto Cabaza, el director de los colegios de Fe y Alegría, que ahora uno de los derechos que también se imponen es definitivamente el derecho a la conectividad, porque si no tenemos acceso a esta información, si no contamos con acceso a las redes, pues se podrían acentuar las brechas, ¿no? Entonces creo que tenemos un gran reto, una posibilidad, una gran oportunidad, y están ahí para ser tomada, porque claramente es un momento importante en la historia del Perú, del mundo, y también para la educación, definitivamente. Definitivamente un reto que se nos ha presentado y como tú bien dices, que ya estaba pensado implementarse hacia el 2036, se nos ha adelantado, pero sí interesante que lo veas como una oportunidad. ¿Qué me pueden decir los demás? ¿Qué me puede decir Julio, por ejemplo, al respecto? ¿Qué tal? Buenas tardes, Sara. Buenas tardes a todos, en especial a los amigos de Eureka, y gracias por la invitación. Mm, en general, creo que hay muchas ventajas que nos ha generado de alguna manera la apertura del Internet, ¿no? Desde finales de la década del 90, Perú fue uno de los países que más alto índice de acceso a través de las cabinas de Internet tenía, ¿no? Eso es una estadística muy interesante porque dentro de la región éramos el país que más acceso a partir de eso tenía, digamos, a nivel, digamos, latinoamericano. Ahora, eso no se ha complementarizado, digamos, digamos, con los trabajos paralelamente dentro de lo que sería la educación como tal, ¿no? Digamos, simplemente fue el proceso natural de exploración del Internet, ¿no? Y esa dimensión particular que ahora es prácticamente la virtualidad, de la que ya no podemos ser ajenos. Entonces estamos viviendo un momento muy particular, una coyuntura que nos están acelerando los procesos, digamos, para que los chicos, los jóvenes, las personas que están formando en educación, con la educación actual, tengan de alguna manera acceso a este tipo, a estas nuevas formas, estas herramientas que nos está dando la tecnología, ¿no? Pero paralelamente a eso, nos encontramos con, pues, con un universo virtual donde todavía hay que desgregar mucho la información. Hay falsas noticias, hay informaciones que no son correctas. Entonces, las personas que ingresan a ese mundo pueden encontrarse con un montón de falsedades, que lamentablemente es un poco la tendencia que está ocurriendo, ¿no? Los famosos fake news, las noticias falsas, todo lo que se está viviendo actualmente y que está de alguna manera generando, ¿no? Lo vemos
con el mismo tema que está viviéndose ahora con la pandemia, ¿no? El tema del famoso sodio de cloro, ¿no? Todo este tipo de nuevos chismes, nuevas formas de tratar de colegir la realidad dentro de un mundo de Internet donde no hay barreras, no hay personas que nos limiten. Y a ese escenario estamos poniendo actualmente a nuestros hijos, a los nuevos lectores. Y entonces esa es un poco la problemática que que vamos a encontrar. Vamos a encontrarnos con mucha información falsa. Necesariamente los docentes y los padres de familia tienen que ser de alguna manera mediadores entre esa información y la que los hijos pueden adquirir a partir de lo que está ocurriendo, digamos, lo que navegando tranquilamente se puede encontrar. Entonces, yo sí creo de que si bien hay muchas oportunidades y es una gran oportunidad de alfabetización digital, de acceso a conocimientos a partir de bibliotecas, a partir, digamos, de libros gratis, que es algo, una maravilla, por ejemplo, que se está dando y que nos permite llegar, digamos, a nuevos espacios, todavía hay un tema por seguir explorando, ¿no? Que es cómo llevamos a estos lectores por el camino, digamos, de la información verosímil, de la verosimilitud, de la investigación. Entonces yo creo que el trabajo de los docentes ahora, en el aquí y ahora, y creo que siempre fue, digamos, es poner mucho más énfasis en el tema de la investigación, porque tomar cualquier información como verdadera nos está generando bastantes problemas en la actualidad, ¿no? Y eso es algo que lamentablemente pues vamos a seguir viviendo durante mucho tiempo, ¿no? El fake news también es un fenómeno que ha venido con el Internet, con la virtualidad, y la opinión de los demás y la aparente, digamos, posición democrática que puede tener la virtualidad puede ser a la larga también un problema cuando se tiene que colegir ese acceso de información. Efectivamente, Julio, realmente sí, pues no podemos negar que es una oportunidad, pero es una oportunidad que hay que verla, como diríamos nosotros acá en Perú, con pinzas, ¿no? Es una oportunidad que hay que trabajarla bien, que tiene que ser bien mediada desde los docentes, desde las familias, porque estas plataformas virtuales nos exponen, ¿no?, a diversa información, y es ahí donde recae la importancia de buenas competencias lectoras. Alberto, tú desde tu perspectiva de escritor, ¿qué nos puedes decir al respecto? Mira, buenas tardes primero, gracias Sara. Bienvenidos sean todas las personas que nos siguen hoy en este encuentro. Y yo quiero referirme a un ejemplo concreto, ¿no? Una de mis hijas todavía está en el colegio, tiene 12 años, y quiero hablar sobre más bien las posibilidades que nos dan los libros virtuales, que los profes se ven obligados de alguna manera a utilizar hoy en sus clases, ¿no?, diarias. Y es, por ejemplo, un libro desde lo virtual nos permite la intertextualidad y también la hipertextualidad, ¿no? Por ejemplo, mi hija lee un libro sobre literatura desde lo virtual, desde lo digital, y por ejemplo me pregunta si conozco al autor, ¿no? Entonces le digo, sí, sé quién es, pero no sé mucho de él. Entonces tiene la posibilidad de abrir, ¿no?, un link y averiguar sobre ese autor. O de repente a veces no solo sobre el autor, sino que, por ejemplo, hay una palabra que no entendió y de inmediato tiene la posibilidad, ¿no es cierto?, de buscar el significado de la palabra para no sacarla de contexto. Y no solamente me refiero a la literatura, por ejemplo, una clase de historia que trate sobre el Perú, y ahí encuentras que dice el Perú es un país ubicado en Sudamérica que tiene 1.285.000 kilómetros cuadrados, que fue cuna de una de las civilizaciones más importantes de la historia universal, ¿no? Y se refiere a los incas. Y el hipertexto te permite eso, ¿no es cierto? Le das un link y ahí está Imperio de los Incas. Entonces, puede en ese mismo momento complementar lo que está leyendo. Entonces, yo creo que entre las ventajas está la intertextualidad, la posibilidad del hipertexto, etcétera, que de alguna manera ha sido casi obligatorio por las circunstancias, ¿no? Además, no debe ser, creo yo, preocupante si el libro es digital, virtual, si el libro es físico, porque son cuestiones de formatos, finalmente, ¿no? Se trata de transmitir o compartir conocimientos a través de distintos formatos, ¿no? Teníamos ese miedo
al cine cuando llegó Blockbuster y el VH y el Beta, ¿no? Hoy día Netflix incluso. Pero el cine sigue siendo un ritual. O sea, igual podemos ver muchas series en Netflix, pero nos encanta ir al cine, ¿no? Solos o acompañados, leer sobre la película, salir, caminar un poco después del cine y conversar, ¿no? Entonces, son formatos finalmente. Claro, yo sigo estando, seguro muchos de ustedes, del lado romántico, del libro físico, y de qué nos priva lo digital o virtual, de esas experiencias sensoriales, ¿no? De oler el papel, de recorrer la textura de la tapa, después dónde colocarlo en nuestro librero, ¿no? Pero finalmente, en verdad, yo le encuentro más beneficios que perjuicios a esta virtualización de la lectura y del libro en sí. Y como buen romántico, no la reemplaza, sino que quizás es simplemente otro formato, otra modalidad. Y Claro, incluso, permíteme un último apunte, ¿no? por Yo tengo supuesto. varios amigos escritores, una escritora, que no voy a decir su nombre, que ella fundamentalmente y abiertamente nos lo dice, que lee básicamente ebooks, ¿no? Y tú dices, tú, sí, te dice ella, ¿no? Y eso no la hace más próxima o más lejana a la pureza de la literatura, no, ¿no? Entonces, finalmente, como remarco, son formatos, ¿no? Tan solo eso. Sí, así como también podemos encontrar, yo les contaba la otra vez, alumnos que podemos creer que siempre van a preferir formatos electrónicos, que no es así y que también prefieren hacerlo en formato de libro, de manera clásica. Francisco, ¿y tú, un profesor de matemática? ¿Qué nos podrías decir? Bueno, de todo, muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. En realidad es que, aunque no lo crean, la matemática requiere mucho de la comprensión lectora. Sería el equivalente a una mesa coja si no tuviese el componente de comprensión lectora, ¿no? Es algo muy importante, con lo cual obviamente espero poder conversar un poquito más el día de hoy. Pero abocándome directamente a lo que estamos conversando en este momento, sobre las ventajas y desventajas que nos da este mundo virtual que vislumbrábamos ya, pero que de pronto tuvimos que acelerar tremendamente la marcha. Yo coincido mucho con el tema de la disponibilidad. En realidad, a pesar de que la conectividad a nivel nacional no es la mejor, tampoco no somos un país que estemos muy lejos de conseguir esto, ¿no? Lo que pasa es que el Perú es un país variopinto en el cual hay muchas brechas, eso es lo lamentable, pero la disponibilidad en cuanto a recursos que podemos encontrar en red es muy amplia. No solamente para conocer al autor, para conocer un poco más sobre los temas que ahí se nos encuentran, sino, por ejemplo, ¿no? Particularmente a veces me interesan ciertas palabras que yo veo dentro del texto de las cuales no conozco precisamente su significado. No requiero irme hasta un diccionario físico, sino puedo abrir una ventana adicional y revisar esa información. Yo creo que la disponibilidad de recursos nos aporta una gran ventaja, pero esa misma disponibilidad de recursos nos representa una seria dificultad, porque tal como comentaban previamente mis compañeros, eso puede abrir también muchos distractores, mucha información falsa, errónea, que nos va a llevar a un mundo en el cual no queremos llegar. Y es por eso que yo coincido plenamente en que ahora cobra vital importancia la figura del mediador, ¿no? Para formar lectores competentes necesitamos una buena mediación, y esa buena mediación no es suficiente solamente con los docentes, necesitamos también de los padres de familia y necesitamos también de una buena plataforma, una plataforma que evite esos distractores que se pueden presentar. Eso es lo que yo veo, ¿no? Quizás resulte un poco paradójico que mencione que las ventajas y desventajas vienen en el mismo canal, pero creo que es así. Y la única forma es con una buena mediación, es lo que a priori me parece, ¿verdad? Exacto, porque como tú dices, lo que buscamos acá es formar lectores competentes. Claro que sí.
Sara. Y se nos fue. Entonces, Sara. Ahí está la conectividad. Los problemas de conectividad. Un claro ejemplo. acabamos de vivir una de las desventajas. Sí. Era solo un ejemplo de lo que podría pasar en estas plataformas virtuales. Yo seguía hablando y era como estos memes que vemos ahora. ¿Están ahí? ¿Realmente están ahí? Bueno, voy a retomar lo que estaba diciendo, porque efectivamente tenemos un panorama de muchas oportunidades, pero como salvar esas desventajas, entonces necesitamos hacer una buena mediación en la lectura. Y para hacer esa buena mediación en la lectura, debemos de partir reconociendo qué significa leer. Porque hablamos de lectura por placer, pero también hablamos de competencia lectora. ¿Qué me pueden decir al respecto? Nuevamente, ¿quién comienza? Ricardo. A ver, a mí me parece que, o sea, una cosa no está desligada de la otra, ¿no? En primer lugar, o sea, yo creo que idealmente, y por una cuestión de motivación, todos deberíamos de leer por placer. Y esa debería ser digamos, un imperativo, un imperativo placentero. Pero quizás creo como sucede con la matemática, porque, por ejemplo, una de las cuestiones que se dice sobre la matemática es que le solemos tener pavor, le solemos tener miedo, ¿no? Y quizás ahí están las representaciones que se tienen desde la escuela, que leer es algo que puede ser aburrido, que no tiene un sentido claro, y ahí creo que parte mucho de cuánto tomamos en cuenta los intereses y los propósitos de lectura que pueden tener un estudiante, ¿no? Un niño, y cómo van cambiando, y cómo deberíamos de tomar en cuenta eso para que el desarrollo de esa competencia tan importante, porque nosotros aprendemos a leer en un primer momento, y luego leemos para aprender. Es instrumental, es indesligable. Es algo que no puede dejar de realizarse. Entonces, por más que no haya dentro de nosotros un poeta o un escritor, nosotros tenemos que desarrollar nuestras competencias comunicativas, nuestra competencia lectora, nuestra competencia escrita, nuestra habilidad para interactuar con los otros. De hecho, no podemos desarrollar nuestra ciudadanía, vivir en sociedad y un montón de cosas si no tenemos desarrollada esa competencia. Entonces, creo que eso que para algunos comenzó como un placer, leer por placer, y que quizás los más afortunados a lo largo de la vida también lo tenemos, no debe estar cruzado con esa competencia, ¿no? Con esa competencia lectora. Y lo ideal sería de que sea algo que se realice en espacios como la escuela o el hogar, ¿no? De hecho, otra oportunidad sería de que, por ejemplo, durante esta cuarentena, en la cual tenemos que estar en familia, sea un espacio en que la familia pueda discutir, dialogar sobre lo que lee, sobre lo que ve, sobre lo que comparte en estos tiempos de cuarentena, y que sea un espacio de interacción más
a partir, por ejemplo, teniendo como gatillador la lectura de determinados textos. Eso quizás puede sonar algo utópico, pero creo que en algunos casos se puede dar, ¿no? De generar justamente una comunidad de lectores, dado que por lo demás el contexto actual es propicio para ello, ¿no? Sí, efectivamente, una comunidad de lectores que sean competentes en esa lectura, porque como tú bien dices, no tienen que ser divorciados el placer de la competencia lectora, ¿no? De hecho, por ahí leía, ¿no?, que tener competencia lectora implica disfrutar el libro, estarían ahí congeniándose mutuamente. ¿Qué nos puede decir quizás ahora Alberto? Mira, yo considero que la base de la comprensión o el paso previo de la comprensión es la persuasión, ¿no? Entonces, para mí es fundamental, Jaime García Padrino, él habla de literatura anzuelo, ¿no? Yo digo, por ejemplo, también hay textos anzuelo. Así como en literatura es fundamental el tema, lo que le interesa realmente al niño, y a veces el docente elige en función a otros criterios que a veces ni siquiera son los de él, sino que es de la institución, para leer determinados textos que tienen más una orientación, un sesgo didactista, ¿no?, que un texto que en verdad le interesa leer al niño. Rodari tiene una frase muy linda, un dicho, ¿no?, que es: el niño quiere ser otro, por eso le gustan los disfraces. Entonces, ¿qué niño o qué niña no habría querido ser en algún momento como Matilda, como la niña esta de la película del libro de Roald Dahl? ¿Qué niño no habría querido ser Charlie, de Charlie y la fábrica de chocolates, para entrar a ese espacio lleno de fantasía, de Willy Wonka, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es importante, como hablaba Ricardo de gatillador, ¿no? El texto como anzuelo. Esta novela de Messi, ¿cuánto tiempo ha durado? ¿Que se va o no se va del Barça? Yo me he salido de un grupo de WhatsApp de amigos porque todo el día hablaban de Messi y que se va y que el presidente de Barcelona y que no sé qué. ¿Cuántos niños hablan hoy día, ayer? Yo estaba en una conversación con un niño y hablaban de Messi, que volvió, que le dio la mano a Koeman y que... Entonces pienso en la escuela, por ejemplo, cuando van a analizar tipos de texto, un texto periodístico que se liga al fútbol. Es un texto anzuelo. Así como en literatura, las obras de Roald Dahl son libros anzuelo porque son corrosivos, porque son libros subversivos, ¿no?, porque empoderan el sueño del niño, ¿no?, de subvertir el orden establecido, como Matilda, etc. Entonces, yo creo que la base para acercar a un niño hacia el placer de la lectura parte por la elección, ¿no?, por el tema mismo seleccionado, el tipo de texto que fuere. Un texto histórico, un texto científico, un texto literario, un texto periodístico, etcétera, ¿no? Yo creo que esa es la base, ¿no? Porque tú nos hablas de este primer contacto que tiene que ver con la persuasión, que lo sabemos también en educación, es ese clic que tiene que haber, esa motivación inicial que hace que se gatille, para citar un poco a Ricardo, el aprendizaje, el conocimiento, ¿no? Ahí es donde empieza a desarrollarse este conocimiento de la competencia lectora, que es lo que queremos. Francisco, claro, y lo vas llevando por ese proceso, ¿no? Exacto, es el inicio de ese proceso de la competencia lectora, el cual, Alberto, tú también lo necesitas como escritor, ¿no? Tú, cuando escribes, necesitas lectores competentes. Bueno, primero, mi anhelo es que mi lector disfrute. Eso es lo primero que busco, ¿no? Cuando, por ejemplo, a mí me dicen: Alberto, ¿y qué lección deja tu libro? Es la peor pregunta que me pueden hacer. Porque yo no quiero leccionar, a mí no me corresponde, ¿no? Lo que yo quiero es que el niño se divierta. Y sí, claro, como me esfuerzo por darle rigor literario a mi texto, sí, claro, confío en que el mediador
¿no es cierto?, va a ser capaz de guiar al niño hacia quién está hablando en ese momento, o sea, quién es el narrador, ¿no es cierto?, hacia la trama, etcétera. Pero a priori lo que yo busco es eso, porque yo cuando leo busco eso también. Entonces, ¿por qué el niño no? ¿No? Claro, Eso un es niño lo que que yo busco. pueda identificar, ¿no?, esa trama, que pueda descubrir esos giros de lenguaje, esa sensibilidad de algunas palabras que le transmiten emociones, y eso lo haces con una competencia lectora. Por supuesto, por eso ahí es básico el mediador, sí, fundamental, ¿no? Francisco, ¿tú qué opinas de lo que estamos hablando? Para empezar, yo pienso, además, estoy vivo convencido de que no podemos llegar a la comprensión, bueno, en realidad no podemos llegar a ninguna competencia lectora si es que no nos llama la atención, porque lo vamos a hacer por obligación. Y todos sabemos, somos seres humanos, cuando hacemos las cosas por obligación, no tenemos ese mismo empuje, ese mismo empeño, esas mismas ganas de salir adelante. Lo hacemos a veces por cumplir simplemente. En cambio, cuando hacemos algo por placer, sabemos la diferencia, ¿no? Sabemos la diferencia. Es marcada, logramos las metas con mayor rapidez, logramos mayores metas, mayores objetivos. Entonces, insisto, ¿no? El tema del mediador es básico para que logre una persuasión adecuada con los más pequeños, que son los más difíciles de formar como lectores, ¿no? Muchas veces la persuasión nos equivocamos y tocamos temas que justamente con toda la tecnología que hemos discutido previamente, ellos ya lo saben, ya lo dominan y hasta podrían pensar que los estamos subestimando por un tema de su edad, a todo nivel, no solamente los más pequeños, sino también yo principalmente enseño como profesor de matemática en secundaria. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que va a llegar el momento en el cual van a llegar a una barrera absurdas que yo encuentro dentro del modelo educativo peruano, y hay algunos profesores que dicen, bueno, existen los cursos de letras y los cursos de matemáticas, los cursos de números. Entonces, yo no soy bueno para las letras y tengo que ser bueno para los números. Y no se imaginan ustedes los problemas que eso me crea, porque son personas que al no haber encontrado el gusto por leer y no poder comprender un problema, no pueden aplicar todos los algoritmos que de repente dominan. No tienen la imaginación para vislumbrar qué es lo que estamos tratando de explicar. Entonces, es un problema serio que yo creo que hay que orientarlo, como han dicho mis compañeros, ¿no? En primera instancia, hacia el gusto. No es un tema, yo sé que es necesario, estoy convencido también de ello, pero si no iniciamos bien el proceso y no iniciamos por inculcarles ese placer, ese gusto, a veces dentro de la escuela también nos encasillamos con cierto tipo de textos, y hay textos literarios, textos no literarios. Hay chicos que inclusive los engancha el tema del cómic, ¿no? Y hay una tendencia, pues, de muchas editoriales a lanzar sus textos en este formato. Yo creo que es cuestión de lograr engancharlos primero para, a partir de ello, empezar a construir nuestras competencias lectoras que, bueno, van más allá de la comprensión, como dije previamente, ¿no? Un libro es una ventana al mundo de nuestra imaginación. Eso yo creo que ninguno de ustedes me lo podría discutir. Entonces, inclusive a veces el tema del libro, que con la tecnología moderna nos ayuda, de los audiolibros, ¿no? Algo que estuvo saliendo y que nuevamente está agarrando mucha fuerza. Entonces, de verdad, yo considero que deberíamos enfocarlo por ahí. Tenemos un problema, ¿no? Podemos hablar mucho los docentes, los escritores, los libreros, gente que le gusta este tema, que está muy vinculado, pero ahora necesitamos también enganchar a los papás. Ese es el gran reto de una plataforma completa que logre persuadir no solo al niño, sino también al papá. Y a veces el papá aprendió a leer mal, ¿eh? Ese es un tema también complicado del cual podríamos hablar mucho tiempo más. Pero el tema es, creo yo, honestamente, en primera instancia, engancharlos con la lectura. Y tú has dicho algo que me ha gustado mucho, ¿no? Aprender a leer mal o aprender a leer bien, ¿no? Y ese aprender a leer bien depende de una correcta mediación para formar este proceso que es la comprensión lectora. Julio, ¿qué nos dices al respecto? Bueno, siempre, de formación académica, todo lo que me han dicho me ha hecho evocar el gran debate que tenía Kant y Hegel, digamos, sobre la
crítica del gusto, ¿no? La crítica del gusto hace un poco que Hegel sea como el gran filósofo de la modernidad, a partir de poner a cuestionar, digamos, la obligatoriedad, digamos, de ciertas normas, ¿no? que venían un poco desde la época medieval hacia adelante, mientras que en Hegel el tema del gusto es algo que se empieza a discutir con mucho énfasis para llevarlo a todas las artes. Entonces eso es algo que, por ejemplo, desde mi, digamos, formación profesional como librero, me parece sumamente básico, ¿no? Yo siempre tengo esa gran tarea, por ejemplo, cuando vienen los padres de familia a comprar libros para sus hijos, en escuchar, porque es prácticamente un trabajo prácticamente de psicología, ¿no? Hay que averiguar mucho acerca del niño, qué es lo que le gusta, y a partir de eso más o menos empezar a jugar con alternativas, pero eso implica mucha responsabilidad. Yo en verdad, yo no me siento tan nervioso como cuando me toca recomendar un libro para niños, porque siento de que ese libro va a ser una piedra fundamental en su creación como potencial lector. Y yo creo que esta construcción del gusto es algo que todavía a nivel educativo no lo estamos llevando todavía al nivel que se merece, ¿no? Yo sí noto una distancia, por ejemplo, ahora tengo una hija de 5 años que está aprendiendo a leer, ya está leyendo sus primeras oraciones y me emociona, pero como creo que le pasa a muchos padres de familia, ¿no? Nosotros sufrimos una especie de flashback, ¿no? Hacia el pasado y comparamos la educación que tuvimos nosotros, nos ponemos en el escenario de los zapatos de nuestros hijos y vemos pues cómo era la educación en nuestro tiempo, tan dictatorial, tan fuerte, tan obligatoria, no tienes que aprender a leer, era una obligación, ¿no? No había esto que actualmente pues la pedagogía te permite, ¿no? De ir construyendo con el alumno, digamos, un criterio de temas que le gusten a él. Y otro agente que lo han citado perfectamente y me parece sumamente primordial dentro de la cadena es el padre, ¿no? A mí me vienen muchos papás y me dicen, yo no entiendo por qué mi hijo no lee. Y yo le pregunto siempre, ¿usted lee, señora? No. Entonces su hijo jamás va a leer, es evidente, porque los niños primero empiezan leyendo por imitación. Yo recuerdo a mi padre leyendo libros en la casa, trayendo libros toda la semana, leyendo el diario. En ese momento el diario era pues una cosa inmensa que generaba una distancia entre mi padre y yo durante el desayuno o en un momento de convivencia, y que a mí me permitía descifrar algunas pequeñas noticias que tenía el diario en ese momento, porque yo quería saber qué noticias estaba leyendo mi padre para de alguna manera tener un tema de conversación para acercarme a él. Y digamos que ese vínculo que digamos que es muy familiar, que donde debe nacer ese hábito lector, se ha ido perdiendo con los años, por el tiempo de los padres, porque cada vez se tiene menos tiempos y creemos que eso es una función del colegio, y ahí sí es algo creo que a lo que debemos que retornar. Es sumamente importante que el padre sea un agente viabilizador dentro de este proceso y evidentemente complementario con las estrategias educativas, ir construyendo pues esa base para tener un lector competente, ¿no? Pero a mí sí me parece sumamente importante acudir al tema del gusto, qué le gusta, qué es lo que los chicos deberían estar leyendo, reformular el sílabus de las lecturas. A mí me sorprende encontrar en algunos colegios que siguen leyendo los libros que yo leía, pues que se leían en mi época. O sea, yo digo, han pasado más de 30 años y yo creo que han aparecido más lectores, más formas de ver la literatura, que si bien hay clásicos que me parecen sumamente importantes, eso hace a veces que los chicos vean una especie de historización de la literatura. Yo creo que hay que descubrirles lectores, hay que descubrirles formas, sonidos, lugares, la imaginación, como bien citaba Alberto, ¿no? Yo también considero Gianni Rodari, ¿no? Como en Gramática de la Fantasía, él es el hombre que nos hace entender que los niños necesitan esos escapes, esas otras formas de vivir que la literatura les genera, ¿no? A mí me parece sumamente importante que tendríamos que volver a eso y de alguna manera ir construyendo a la par pues ese hábito lector en todas las épocas de nuestra adolescencia, nuestra infancia, ¿no? Para que tengamos lectores competentes ya en el momento que necesiten utilizar la lectura, ¿no? Sí, porque sabemos que esta lectura o esta competencia lectora se utiliza en realidad en diversos medios. Esta mediación de la lectura para lograr lectores competentes requiere entonces persuadir, requiere no subestimar a nuestros lectores y también, como has mencionado, una selección diversificada de textos, ¿no? Debemos
para formar buenos lectores, hacer una correcta selección de textos que considere la persuasión, que considere la valoración del lector, el empoderamiento del lector, que considere también no solo textos literarios, quizás? ¿Qué me puedes decir al respecto, Ricardo? Sobre la selección. Yo estudié literatura como tú, como Julio César, entonces van a pensar que voy a hacer una defensa de los textos literarios. Sí y no. Yo creo que son muy necesarios, que tienen que estar presentes en la escuela. Tradicionalmente aprendemos a leer con cuentos, con fábulas, con una temática moral, con una moraleja. Eso es, como decía un poco Julio César, ¿no? Eso no ha cambiado mucho en los últimos 30 años. Pero creo que algo que ha cambiado y que es como un péndulo que oscila de un lado a otro es que se cuestionaba en un momento que en la escuela o comunicación era sinónimo de literatura, de textos literarios, y que no se leían otros tipos de textos. Las tipologías textuales son diversas, ¿no? Y creo que no abondar en este momento en ese tema no es tan importante. Yo creo que los chicos tienen que estar expuestos a tantos textos puedan encontrar en la realidad, porque les van a ser útiles. Algunos pueden ser más o menos entretenidos, ¿no? Yo no pondría a rivalizar una infografía con un poema de Blanca Varela jamás, pero creo que ambos tipos de textos o ambos textos deberían de formar parte de su experiencia de lectura y que la escuela las debería de propiciar. Creo que no se trata solamente de leer un tipo de texto o decir que estamos haciendo mucho texto literario y no estamos viendo otro tipo de texto. Creo que deben de tener esas oportunidades los estudiantes y también en las casas, ¿no? Creo que los chicos, por propósito de lectura y sin que nosotros se los impongamos, ellos se acercarán quizás al cómic, a la historieta, a ver una película en Netflix. Pero también es cierto que, como decía antes, que en muchos casos la escuela es el único espacio letrado. Entonces es el único, en la escuela no van a encontrar una biblioteca o lamentablemente por distintas razones la familia no lee y no tiene ese hábito. Entonces ahí como que la escuela tiene que hacerse cargo un poco de eso. Y, tendría que tener por lo mismo esa oportunidad. Y además una cosita más para cerrar, y la gran responsabilidad que tiene la escuela y las editoriales. En el currículo, en los documentos curriculares, no se dice qué textos deben de leerse en cada grado. Se habla de textos adecuados al grado, a diversos tipos de textos. Entonces, cuando uno ve un libro de texto, ahí esperemos con criterios pedagógicos, se está plasmando eso que deben de leer. Entonces, vamos a ver que por ahí podría haber cuestiones, pues, aspectos que podrían ser cuestionables, ¿no? ¿Cómo debería ser el cuento? ¿Cómo debería ser el texto argumentativo? ¿Cómo debería ser la noticia que lee un chico en primaria o en secundaria? ¿De qué temas se tienen que abordar? ¿Qué autores? ¿Cuál es ese canon? Entonces, ahí me parece que hay un tema a explotar y a conversar y que debería de preocuparnos, ¿no? Definitivamente. Porque es un canon que se tiene que renovar, ¿no? Julio nos decía, se siguen leyendo los textos que yo leía cuando estaba en el colegio, y así es, ¿no? Muchas veces repetimos lo mismo, pero quizás debemos también, si buscamos esa persuasión, si buscamos ese contacto con el alumno, si buscamos el no subestimarlo, ¿no? ¿Qué opinas tú, Alberto, al respecto? Mira, justo, bueno, primero quería acotar algo que decía Julio, ¿no? Me hizo acordar a Michel Petit, que dice que la lectura se transmite por contagio, ¿no? Y es verdad, ¿no? Son los papás los primeros en aproximarnos a la lectura. Y hablando de renovarnos, yo pensaba, por ejemplo, en este nuevo género que son los textos o los libros informativos, ¿no? Que es una suerte de péndulo entre una propuesta en cuanto a forma literaria
que también incluye mucha gráfica, como un cómic, pero la información, perdón, el contenido es eso, informar sobre un tema en particular. Por ejemplo, yo tengo una colección de libros de unos autores mexicanos argentinos que se llama Asquerosología, ¿no? Y donde lo que hace ese libro es informar cómo funciona el aparato digestivo, tanto en nosotros las personas como en los animales, ¿no? Y es un es un libro maravilloso porque te da una información valiosísima que podría estar dentro de una clase de anatomía, de lo que antes se llamaba ciencias naturales, ¿no? Pero el formato es muy ágil, el formato es muy gráfico, ¿no? Como le interesa hoy día a los chicos, ¿no? Ellos son muy visuales. Hay otro libro informativo, así como Asquerosología, era, por ejemplo, alguna vez vi un libro sobre la historia y el origen del fútbol en Inglaterra, ¿no? Cómo empezó, que fueron comunidades y que eran los nobles contra los que menos tenían. Y es un tema que a mucha gente le interesa, el fútbol, pero presentado como un libro informativo. Así hay también algunos que abarcan la historia como tema, algunos textos informativos que abarcan la filosofía como tema, ¿no? Pero tienen este matiz mucho más ágil, mucho más dinámico, hay mucho trabajo de diseño en estos libros informativos, ¿no? Entonces, ahora que tú hablabas de renovar y que Julio citaba que son los mismos libros, más allá de las obras literarias, claro, yo sí me inclinaría por hablar mucho más del libro literario, pero no. Justo me vino a la mente lo que antes de escuchar a Julio y a Ricardo sobre este extraordinario género que es el libro informativo. Y pues efectivamente, como bien están diciendo ustedes, yo estudié literatura, pero entiendo que la formación lectora y el gusto por la lectura no solo se da en los textos literarios, ¿no? Se puede encontrar muchos otros tipos de textos que también son apasionantes. Francisco, ¿tú qué opinas? Yo hace un momento me estaba acordando cuando lo escuché a Julio César, que también en aquellos años mi padre llegaba con el comercio y buscaba la forma de documentarme los artículos para justamente interactuar con mi papá, o sea, para sentir ese calorcito familiar y uno poco a poco le va agarrando el gusto, ¿no? De repente por ahí vino mi persuasión, mi motivación, ¿no? Para poder hacerlo. Honestamente nunca me ha gustado leer mucho, lo digo con honestidad, con sinceridad, ¿no? Pero cuando leo o sea, no quiero hacerlo por obligación, o sea, necesito sentir ese gusto sobre el cual ya he hablado en forma previa, ¿no? He hablado en forma previa. Pero lamentablemente el día de hoy las familias cada vez leen menos. Nuestra triste realidad nos dice de que cada vez se lee menos. Entonces encontrar ese ambiente que encontró Julio César en su momento, que encontré yo, va a ser cada vez más complicado. Y he estado leyendo a algunos de los participantes que indican que esto, el primer ejemplo, el primer contagio de lectura, tal como decía Alberto, ¿no? Se podría dar en casa. También pensemos nosotros que el segundo ejemplo que siguen los hijos somos nosotros, somos los profesores. Entonces nuestro contacto quizás no sea el primer contacto el que hay en casa, pero somos el que viene inmediatamente después. Así que tenemos que saber qué es lo que leemos, tenemos que saber cómo dosificarlo, tenemos que trasladarnos a la edad que tienen ellos, pero dentro del contexto actual, para que sientan que realmente, independientemente que si es un texto, bueno, si es un texto informativo, obviamente va a tener mucho de realidad, pero también tenemos otra serie de géneros que van mucho hacia la fantasía, la imaginación, que tal como dije previamente, ¿no? Abre todo un universo para poder hacer construcciones mentales mucho más grandes, mucho más amplias, mucho más vastas. Yo no quiero circunscribirme a lo que es la comprensión lectora, que sé que es vital, ¿no? Pero son varias las capacidades, las competencias lectoras que se dan, ¿no? Y todo esto parte de esa fascinación que debe existir para con el libro. Muchos de los errores que se cometen es ponerlos en un contexto completamente, bueno, no sé cómo decirlo, por decir de una forma coloquial, tirada de los pelos para los tiempos modernos, ¿no?
es un error muy recurrente que veo en algunos autores. La selección de textos a veces se hace a conciencia y pensamos, como dije hace un momento, en el público al cual estamos dirigidos. A veces lo hacemos solamente por cumplir. Entonces tenemos una responsabilidad para cubrir ese vacío que a veces decimos que encontramos en la casa. Y para cubrir en forma adecuada ese vacío, tenemos que ponernos en un buen rol de mediador que tiene que persuadir a los chicos para convencerlos de que aquello que va a leer les va a gustar. No podemos pretender un niño, un joven que no ha leído nada, darle directamente una novela muy extensa. Simplemente la van a mirar y ni caso le van a hacer, ¿no? Es complicado, pero tampoco podemos pues irnos y menospreciar esto, ¿no? Yo recuerdo que la primera reunión que tuve acá con mis compañeros, les mencioné que el gusto por lectura me entró un poco tarde, y me entró un poco tarde con la Divina Comedia, porque el profesor de literatura de aquella época, que se llamaba el curso, nos llevó un libro con la carátula desplegable, ¿no? Iluminada, bonita, o sea, yo decía, yo quiero ver qué es lo que hay dentro, ¿no? No eran esas típicas ediciones que existían en aquella época de cierto gobernante que nos hizo vivir al margen del extranjero y no nos llegaban productos bonitos. Todo entra por los ojos, la lectura es una experiencia multisensorial, entonces hay que rescatar eso y hay que tener la capacidad de transmitirlo a nuestros alumnos, ¿no? A nuestros hijos. Yo soy padre de familia, también tengo hijos pequeños, soy profesor, con matemática, enseño secundaria, aunque no lo crean, les he enviado libros para que lean a mis alumnos, al comienzo me lo discutieron, pero había un contexto real en el cual se circunscriben estos textos, que son textos orientados hacia la matemática, hacia la ciencia en realidad, pero lo han visto que tiene mucho el mundo real, y eso es lo que tenemos que apostar, que vean que ese mensaje, aunque sea muy fantasioso, muy, muy idealista, algo tiene de conexión con el mundo real para que realmente terminen enganchados. Eso es realmente importante en cuanto a la persuasión, creo yo. Ahora, es contagiarnos de lectura, ahora que está de moda hablar de tanto contagio, vamos a contagiarnos de lectura, pero realmente una lectura bien mediada, ¿no? Yo te escuchaba, Francisco, estoy leyendo también algunos comentarios, porque es cierto, tenemos acceso a muchas lecturas. La accesibilidad a las lecturas es quizás hasta mayor, lo hemos hablado al inicio, pero sabemos leer mejor, sabemos entender bien el sentido de todos los significados que nos ofrece la lectura. Realmente tenemos esas habilidades que necesita la lectura, desde las más básicas, identificamos, reconocemos, inferimos, juzgamos, creamos. ¿Qué opinas, Julio? Yo creo que esas competencias se deberían ir construyendo a medida de que nos encontramos, digamos, con docentes y con, digamos, una currícula que nos permita de alguna manera potenciar esa posibilidad. Algo que se nos olvida es que la lectura es un proceso cognitivo complejo, o sea, no es algo que, digamos, que naturalmente todos vamos a tener que adquirirla, hay un esfuerzo, hay toda una estrategia a la que tenemos que llegar de alguna manera, y que de alguna manera vamos a ir pasando por niveles, ¿no? Hasta más o menos dominarla y tener más o menos ciertas competencias que nos permitan generar ese tema de juicio, ese tema de comparación, ese tema de desarrollar, digamos, esquemas y cada vez complejizar más lo que más o menos estamos entendiendo. Yo creo que hay ahí un tema pendiente por discutir, ¿no? Yo creo que las estrategias para llegar hacia ese interés, digamos, a que la lectura vuelva a tener el protagonismo que lo tuvo o que lo debió haber tenido en un momento de nuestra historia, tiene que ver con ciertas estrategias, por ejemplo, que yo sí veo que ocurren en el canal, digamos, comunicativo de las grandes producciones, ¿no? O sea, a mí, yo siento que, por ejemplo, los chicos de ahora viven tiempos, digamos, hiper más rápidos que lo que nosotros vivimos. O sea, ellos tienen un tiempo de ocio, pero a la vez tienen tanta información que asimilar, tienen redes sociales, está el YouTube ahí con miles de videos para educarse o estupidizarse, tienen de las dos opciones. El segundo, evidentemente, es el que más se adopta. Y a la vez tienes Netflix, tienes
una vida, digamos, mucho más intensa de la que de repente nos tocó a nosotros. Entonces, la estrategia de la comunicación, por ejemplo, de las películas, de las series de televisión, si uno se pone a mirarlas con detenimiento, siempre están basadas en un libro. Yo veía hace poco con mi familia, creo que es un fenómeno que creo que muchos de nosotros estamos haciendo. En verdad yo ya lo había visto hace 2 años, pero me encanta volverlo a ver ahora porque Netflix lo tiene, que es Cobra Kai. En Cobra Kai hay muchos guiños de los libros. Aparece el libro de Okinawa de la segunda parte de Karate Kid. Hay un momento en que la hija de Daniel San está leyendo Mientras agonizo de William Faulkner. Aparecen muchos libros, o sea, y eso lo que me hace entender es que la tradición de la literatura, mejor, la tradición de la educación norteamericana tiene el libro como parte importante dentro del proceso educativo, ¿no? Y lo que me encanta es que sean libros físicos. Ahora, en este nuevo escenario, los chicos tienen las mismas oportunidades, pero no eligen los libros. ¿Por qué? Porque nosotros no encontramos ese, como bien comentaba Alberto, ese hipertexto que nos pueda conectar con eso. Hace poco, la semana pasada, en verdad, hubo un congreso muy importante sobre el libro en Barcelona, fue virtual también, estuvo Rüdiger Safransky, que es el encargado de ver el tema de comunicación, es un filósofo austriaco que ve el tema de comunicaciones de la Feria de Frankfurt. Y él hace 2 años ya venía discutiendo para el canal del libro y la industria cultural la necesidad de encontrar alianzas con Netflix, con el cine, con los juegos de video, con el entretenimiento, porque son otras formas de entretenimiento y de educación también, y de cultura. Entonces esa cultura, que a veces nosotros no queremos enlazarla con lo que aparentemente los libros dicen, es una forma de prejuicio, porque en verdad hay muchos libros de los que se alimentan la fantasía. Por ejemplo, el Juego de Tronos está basado en libros. Si uno ve la cantidad de series de televisión y de películas que están apareciendo, están todas basadas en libros. El problema es que, lamentablemente, los docentes y los padres no tenemos a veces el conocimiento de eso, ¿no? Bueno, yo sí lo tengo por el tema de mi profesión, porque estoy muy al tanto con lo que ocurre en la industria editorial. Pero ahí hay una ruptura que yo siempre digo de que deberíamos retomarla entre libreros, bibliotecarios y docentes. Todos somos parte de esa cadena del libro. Y esa cadena del libro tiene que escuchar a los lectores. No podemos seguir imponiendo las lecturas. Tenemos que aprender a escuchar a esos lectores, entender la tendencia, la coyuntura, y a partir de eso, como bien decía Alberto, como bien decía mi querido Francisco, ponernos a encontrar libros que estén más o menos a ese criterio y seguir construyendo lectores, ¿no? Para nosotros mismos también va a ser un reto, porque vamos a empezar a analizar las narrativas que actualmente forjan, digamos, la gran cultura del mainstream, ¿no? De la cultura del entretenimiento actual. Entonces, eso es algo, por ejemplo, de que hay que repensar un poco más para ponerlo también dentro de la estrategia que se viene. Exacto, Julio. En esta transformación de la lectura, es cierto que tenemos que repensar en esa lectura que nos acerque a nuestros lectores, ¿no? Lectores que tienen un sinfín de novedades, una agilidad distinta en la lectura. Yo hablaba, por ejemplo, la otra vez también con mi hijo y le decía, vamos a poner un video pequeño nomás, de 10 minutos. Su 10 minutos es un montón, me decía, porque para ellos todo es muy inmediato, ¿no? Entonces, eso nos lleva a un ritmo distinto, a tener que buscar otro tipo de experiencias también que podemos encontrar en la lectura, en diversos tipos de textos. Entonces, sí nos recrea, nos renueva, y el docente, el padre de familia, tiene que salir de su zona de confort en la lectura para llegar y pensar en su lector. ¿Qué opinas, Alberto? Mira, justo cuando escuchaba yo ahorita a Julio sobre la importancia incluso de valerse de otras herramientas, ¿no? Así como yo hablaba del tema y de abordar otros géneros desde los informativos, por ejemplo, ahorita pensaba, escuchando a Julio, la música, ¿no? Por ejemplo, yo en algunas clases en la universidad, recuerdo, analizábamos Pedro Navaja. O sea, ¿quién no ha escuchado, quién no ha tarareado alguna vez, si es que no lo has bailado, a Pedro Navaja? Y Pedro Navaja en verdad termina siendo un mini relato, ¿no? Un micro relato, donde están muy bien definidos los personajes en una suerte de protagonista y antagonista.
hay muchas figuras literarias en esa canción que finalmente es un texto narrativo, ¿no? Donde hay una trama bien definida, donde, por ejemplo, nunca nos dicen a qué se dedica la mujer, pero no necesitamos que lo diga, ¿no es cierto? Está implícito todo lo que nos va describiendo. Y finalmente hay cómo el narrador nos va llevando a desplegar la trama hasta el inevitable enfrentamiento entre estos dos personajes, ¿no es cierto? Como todo cuento, empieza en calma, hay una cúspide y cesa. Por ejemplo, Penélope, que es una canción, sí, la canta Diego Torres, mucha gente piensa que es de él, pero ese es de Joan Manuel Serrat. Esa es una canción muy literaria, sumamente literaria, y es fácil de analizar, ¿no? Porque finalmente está construida en versos, pero predomina un relato, un texto narrativo. Los textos de Sabina, por ejemplo, también son riquísimos por los matices literarios que tiene. Y eso es algo que hoy también creo yo que tenemos que incluir entre las herramientas, así como hemos hablado de los temas, así como hemos hablado de los formatos, ¿no es cierto? Yo creo que también tenemos que echar mano de herramientas que tienen que ver con el gusto de los chicos, porque nos guste o no, hoy los niños, los púberes y los adolescentes son audiovisuales. Aceptemos eso, pero llevémoslo hacia donde nosotros queremos, que sean lectores competentes. Y la música es un primer anzuelo para eso. Excelente. Ricardo, entonces, transformemos la lectura en este nuevo contexto. ¿Qué nos dirías al respecto? Tratando de sintetizar lo que han dicho Julio César, Alberto, Francisco, también tú, Sara, y lo que veo que va apareciendo en el chat, yo creo que hay una cuestión aquí que también tratando de situarlo dentro de un contexto educativo, es qué es lo que podemos hacer no solamente los docentes, ¿no? Sino también los distintos actores del sistema, ¿no? Ya se ha invocado muchas veces cuál es el rol del padre de familia aquí, pero también queda claro que no necesariamente, por ejemplo, estos padres de familia van a tener las competencias disciplinares, el conocimiento disciplinar para poder contribuir con esto, o la biblioteca que debería de haber. Pero creo que, por ejemplo, una cuestión tan simple, que creo que la he visto en otras experiencias, curiosamente de matemática, de cómo utilizar la tecnología para desarrollar competencias en estudiantes, se valía de grupos de WhatsApp para mandar mensajes claros, sencillos y directos para que los padres se involucraran en esto. Es un programa que está desarrollando GRADE con el Banco Interamericano de Desarrollo para matemática, desarrollo de competencias en primaria. Y funcionó favorablemente porque involucró. O sea, yo creo que pasa en un primer momento por involucrar a los padres de familia y también no sé si es como hacer un cargamontón al docente, pero yo creo que al docente también hay que darles herramientas que les sean útiles para poder desarrollar su práctica. Tienen una carga y un trabajo muy fuerte, especialmente en escuelas estatales, donde tienen que hacerse cargo de una serie de trámites y papeleos, y tratar de desarrollar esa competencia, de motivar a sus estudiantes. Son una serie de tareas bastante complejas y que no se desarrollan de un día para otro, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, estamos en este contexto de la lectura digital. Y eso implica conocer las herramientas y poder llevarlas a la práctica en su día a día. Y esto en marzo no era algo que estuviera planificado. Entonces, sobre la marcha en estos 6 meses, los docentes han tenido que subirse al caballo y tratar de desarrollar competencias de sus estudiantes cuando
sabemos que, digamos, que las condiciones en un primer momento, incluso ahora, no son las mejores. Entonces, ahora creo que tenemos muchos retos porque, por ejemplo, y como se señalaba al principio, se puede encontrar mucha información con facilidad, pero necesitamos que nuestros estudiantes tengan la habilidad para detectar cuáles son las características, por ejemplo, de fuentes confiables de información. También seleccionar dentro de sus búsquedas cuáles son aquellas que les van a ser más útiles para los propósitos que quieran, porque podemos colocar un término de búsqueda y nos salen millones de resultados y no necesariamente son de fuentes confiables. ¿Qué vamos a hacer con esa información? Porque ahora tenemos muchísima información. ¿Cuáles son los filtros? Y quizás esas capacidades y esas habilidades hay que desarrollarlas, porque además lo que podríamos encontrar respecto a temas controversiales, como por ejemplo las vacunas, el cambio climático, etcétera, etcétera, vamos a encontrar posiciones que están en contraposición. ¿A quién le creo? ¿En base a qué criterios? ¿Cómo desarrollo mi pensamiento crítico? Creo que es una oportunidad para poder trabajar estos aspectos que me parecen fundamentales para que nuestros estudiantes, nosotros, la familia, el sistema también, vaya avanzando hacia un mejor lugar, hacia un mejor momento, ¿no? Sí, efectivamente. Muchas gracias, Ricardo. Francisco, yo veo que se trata de posicionar a la lectura, a la comprensión lectora en un rol prioritario, ¿no? En un rol protagónico, para el cual necesitamos en la escuela darle un espacio. Ya vemos como un espacio tanto en el ámbito de los padres de familia, un espacio en las aulas. ¿Qué opinas tú como educador al respecto? Bueno, obviamente hay que darle un espacio, es sumamente importante. A veces se considera en forma errónea, creo yo, que el obligatorio plan lector cubre todas las falencias que pueden existir. Yo creo que hay que darle el espacio adecuado y para esto, insisto, ¿no? Hay que ponernos en el lugar de los potenciales lectores que tenemos frente a nosotros y no solamente es función ahora de los docentes, sino también de los mismos escritores, ¿no? Darle el contexto adecuado para que estas historias realmente llenen ese vacío que puedan tener. Si no, he escuchado que comentaste hace un momento, Sara, ¿no? Actualmente a los jóvenes, a los niños, incluso hasta los más pequeños, si no los enganchamos rápido, se aburren y van a tomar otra actividad. Entonces, el libro tiene que tener, bueno, no necesariamente se debe empezar con un libro, pienso yo, debería ser algo más ligero, quizá una fábula, un cuento, un artículo, algo acorde a la edad, ¿no? Pero en todo caso, tenemos que lograr engancharnos. Ese es el gran reto que tenemos todos los agentes que estamos involucrados en esto, ¿no? Las editoriales, las plataformas, los escritores, los docentes. Tenemos el gran reto de poder seleccionar y conseguir material que logre enganchar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, para que de esta manera puedan lograr las capacidades y las competencias que nosotros necesitamos para que sean ciudadanos pensantes, ¿no? A veces nos quejamos en qué sociedad estamos, qué piensan las personas, pero es que no saben leer, valga la redundancia, la situación en la cual están viviendo, ¿no? Porque la lectura nos brinda hasta esa posibilidad de tratar de leer situaciones. No olvidemos que los más pequeños empiezan por la lectura de imágenes, inclusive, entonces, y a partir de ahí van asociando ideas. Es cierto, eso los lleva a que sean muy visuales hoy en día, como dijo puntualmente Alberto, si no me equivoco. Entonces, necesitamos buscar el justo medio. Es una tarea complicada, es una tarea difícil, hay que reconocerlo, pero yo creo que la satisfacción que podríamos lograr con las futuras generaciones, entre las cuales están nuestros hijos, sería nuestro principal motor y motivo para nosotros, ¿no? Fíjense que ahora somos más de 200 participantes interesados en este tema de comprensión lectora, para que vean que sí es, como leía hace un momento, realmente una columna vertebral,
¿Qué les parece si, ya que somos tantos, pasamos a ver algunas de las preguntas que nos están planteando? Tengo, por ejemplo, a Gina, que nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el plan lector y la comprensión lectora? Quizás, Ricardo, ¿nos puedes ayudar al respecto? ¿Perdón? La pregunta de Gina es, ¿cuál es la diferencia entre el plan lector y la comprensión lectora? Bueno, bueno, Plan Lector era una iniciativa que creo que hasta el momento se implementa a partir del ministerio, de generar un programa de lecturas adecuadas a los estudiantes y que se programaba a partir de eh, una serie de libros. Cada editorial tenía una propuesta. En las escuelas tenían la disponibilidad de aceptar cuál era la propuesta que más que quería o apropiada para su propuesta pedagógica, se implementaba y digamos, es a partir de eso a lo que estaban expuestos los estudiantes era un conjunto de textos, y a partir de estos textos los estudiantes pueden desplegar sus habilidades y su comprensión lectora, ¿no? En ese sentido, no advertiría una diferencia. Exacto. Sino que más bien a partir de la propuesta de los distintos planes lectores, los estudiantes podían desarrollar su competencia lectora. Hasta donde tengo entendido, la gran mayoría de las propuestas de planes lectores hacían énfasis o hincapié en textos literarios, ¿no? Y Sí. bueno, y trataban de clasificarse también a partir de las edades, más allá de que de los grados, hasta donde recuerdo. Pero es una de las iniciativas para promover la competencia lectora, y bueno, también afortunadamente, creo, porque también eso hay que agradecer, iba acompañado de capacitaciones a los docentes para que pudieran desarrollar de la mejor manera su trabajo con sus estudiantes. Bien, y en todo caso deben estar vinculados, ¿no? El plan lector debe ser una estrategia vinculada con el desarrollo de la habilidad de la comprensión lectora, definitivamente, ¿no? Sí. Me preguntan por acá también, Pablo César Rodríguez nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un libro físico y un libro virtual? Supongo que él quiere lindar con la parte romántica del asunto. Quizás Alberto nos podría responder al respecto. Bueno, en verdad, en el fondo son cuestiones, ya dije, de formato, ¿no? Uno es, sí, pues, te permite ese disfrute sensorial de tocarlo o leerlo, después colocarlo en tu librero, pero fuera de eso, sí, de repente también señalé al principio que el libro virtual te ofrece algunas ventajas inmediatas de complementar la información, ¿no? Literalmente con un clic. Abres una ventanita, cierras otra, abres la otra, lo que no pasa con el libro físico. Incluso si tú quieres ver o conocer el significado de una palabra que desconoces, vas a necesitar de otro libro, que es el diccionario, ¿no es cierto? Claro, que también me encanta, ¿no? Pero en estos tiempos, en esta coyuntura, tomando en cuenta lo audiovisual que son los chicos, el libro virtual te permite inmediatez, ¿no? De complementar, de saciar información, curiosidad, ¿no? Y como incluso se habla del hipertexto, de este texto que tiene varios links y que tú allí mismo vas saltando a otros, ¿no? Entonces, si quisiera cerrar en una palabra, el texto físico tiene que ver, sí, pues, con el romanticismo, ¿no? Es cierto. Puede ser cierto. Miss Angela Dracovici Francisco nos dice, ¿de qué manera podemos combatir con la apatía actual de los adolescentes hacia la lectura? Lo que ocurre es que la apatía actual de los adolescentes
particularmente en la situación actual, pónganse a pensar ustedes también, ¿no? Cuando tenemos aquella edad y estamos en plena ebullición hormonal y de pronto ellos han tenido que circunscribirse al espacio geográfico de su domicilio, se quedan en casa. Pero a pesar de ello, lo más importante a esta edad es una edad en la cual es una edad de rebeldía, es una edad en la cual quieren discutir todo, en la cual están en contra de muchos modelos y que justamente es fácil que se puedan desviar del buen camino. Entonces tenemos nosotros la obligación de orientarlos y guiarlos en base a las situaciones reales en que se desenvuelve el mundo, cómo se va desarrollando. Ellos necesitan realidad, ellos necesitan un agente de realidad, si cabe el término, ¿no? Obviamente adecuado a su edad. No vamos a discutir temas que exceden estos límites, tenemos que ser muy, muy concienzudos en esto, pero necesitamos hablar con ellos con honestidad, decirles cómo estamos y qué es lo que pretendemos. Eso es lo que ellos necesitan saber hoy por hoy. Piensen ustedes, me hablan sobre la adolescencia. Lamentablemente hay mucha mala información que van a recibir, demasiada. Internet, la realidad virtual en la que viven actualmente, no les brinda ningún filtro como habíamos comentado ya hace mucho tiempo. Entonces necesitan que esa imagen, que como mencioné previamente, después del papá viene el docente, el profesor, les hable de esa manera, que logre llenar ese vacío y en base a ese contexto real, yo creo que se puede lograr mucho. Es más, no creo, estoy convencido de que se puede lograr mucho. Como mencioné hace un momento, mis alumnos del curso de matemática que estoy dirigiendo, después de muchos años he vuelto a las aulas debido al tema de pandemia, estaba básicamente en función directiva o enseñando en universidad, pero el tema es de que en realidad sirve mucho que ellos se den cuenta de esta utilidad que tiene aquello que están leyendo, cuál es el trasfondo. Es importantísimo, es importantísimo. No, nunca se olviden de eso, por favor, porque no es cuestión de elegir un libro por elegir. Tú como dices, qué bueno lo que has mencionado. Yo les cuento así, yo también enseño en quinto de secundaria y hace poco me he dado cuenta que los alumnos, cómo hacer que ellos lean o que hagan el clic con la lectura, también tiene mucho que ver con las actividades que proponemos de esa lectura. Por ejemplo, estamos leyendo Ética para Amador y tú hablas, Francisco, de hacer actividades actuales. Entonces les he propuesto mirar la actualidad desde una mirada ética de la actualidad, a partir de la lectura de Ética para Amador. Y les soy sincera, les ha encantado. Entonces, esa es una manera de conectar a los adolescentes con la lectura. Julio, tenemos muchos participantes preocupados por los padres de familia. Por ejemplo, Jessica nos dice, una gran desventaja, los padres de familia no leen en casa. Los modelos que los hijos ven no son los más positivos. ¿Qué hacer? Nos pregunta Jessica Tello. Si bien es digamos, necesario en una etapa formativa, esta, digamos, capacidad de imitación que tienen los chicos, hay un momento en que la lectura se convierte prácticamente en una actividad social, ¿no? Ahora actualmente los adolescentes leen o comentan mucho de libros. Hay muchos clubes de lectura fomentados por jóvenes, por adolescentes. Podría decir que por primera vez en la historia está de moda leer. Es algo que antes ser lector era estar condenado a un espacio solitario, ¿no? Ser un ratón de biblioteca. Ahora es cool, ahora es chévere leer. Ahora postear en tu Facebook, en tu red social que he leído tal libro, hay hasta una competencia desmedida por lectura. El tema está en cómo podemos hacer que los jóvenes ingresen también a este mundo, ¿no? O sea, con qué lecturas podemos precipitar para que los chicos inmediatamente conecten con esto. Yo creo que hay muchas estrategias desde ese lado, ¿no? Como docentes estamos viviendo, yo creo, una etapa muy particular en el sentido de que es como si en verdad todos estuviéramos enfermos, estamos en nuestras casas, ¿no? Si bien tenemos, digamos, una carga laboral, o en el caso de los chicos, una carga educativa en sus casas, tienen mucho tiempo que ellos tienen que distinguir entre todos los distractores que tienen. Ahora, el tema está en cómo encontramos una lectura para estas personas, para estos lectores que puedan iniciarlo, digamos, en esa pasión que puede convertirse la lectura, ¿no? Yo creo que
depende mucho de la edad. Ahorita citaron, Alberto, muchos ejemplos, ¿no? Hay libros de fútbol, hay cómics, hay libros, hay novelas juveniles, hay libros de filosofía. Yo creo que algo de lo que nos estamos olvidando es que los chicos son máquinas de preguntar. Los chicos antes le preguntaban todo a los padres, ahora no, ahora googlean. Ahora si me pasa algo, yo googleo, ¿por qué me siento así? Eso es algo que, o sea, lamentablemente la virtualidad también tiene ese tema, ¿no? Que ha hecho que sea pues muy íntimo la relación que tiene sobre todo un adolescente con su espacio de conciencia. Pero si nosotros alimentamos con ciertas preguntas, con ciertas lecturas que les pueden generar, porque las grandes lecturas son esas, las que nos llenan de preguntas, no de respuestas. Ahí nos vamos a dar cuenta de que vamos a activar un proceso muy particular en los lectores, y estos chicos van a seguir un poco investigando por qué este libro les dio esta experiencia, ¿no? Por qué estas preguntas vinieron a partir de esta lectura, ¿no? Por eso es muy importante encontrar esas lecturas, conocer mucho a los chicos, olvidarnos un poco a veces del currículum y también ser un poco como este profesor de esta película que solamente nosotros recordamos, ¿no? La Sociedad de los Poetas Muertos, donde pues ese profesor de literatura que hace que todo su salón se apasione y lo puede lograr con canciones, como decía Alberto, analizando canciones, con audiolibros. Hay muchos contenidos que están en audio para poderlos escuchar en el aula, con los podcasts que están muy de moda, que también hay muchos podcasts sobre libros. Entonces, yo creo que no nos sobran herramientas. El tema está en ponernos a aplicarlas. En el momento que nos pongamos a aplicar, ahí creo que vamos a darnos cuenta de que hay muchas formas de poder resolver alguno de esos problemas que no son tan complejos como parecen. Y como tú bien dijiste, también es conectarse con otras fuentes de información, ¿no? Con los libreros, ¿no? Con las bibliotecas, que nos pueden dar un panorama distinto de los libros, ¿no? Yo particularmente siempre consulto a Julio, ¿qué me recomiendas? ¿Qué libro? ¿Qué te parece sobre este tema y sobre este otro? Y eso amplía mi perspectiva sobre la lectura. Ricardo, tengo una pregunta de Julio Gutiérrez sobre los malos resultados que obtenemos en las evaluaciones censales. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, a ver, el fin de la evaluación es brindar información para tomar decisiones. Ese es el fin máximo, creo. Entonces, se deben de tomar decisiones para que se mejore esto. ¿Y qué es? Que los estudiantes no están logrando los aprendizajes esperados para el grado. No es tema oculto de que eso se da de manera generalizada en los distintos grados de la educación peruana y en las distintas competencias. Pasa en comunicación, pasa en matemática, en ciencia y tecnología. Lo que ocurre a partir de eso es que se debe movilizar el sistema. En este caso, todos los estamentos, gobiernos regionales, instancias de gestión descentralizada, docentes. ¿Qué es lo que podemos hacer con eso? Preocuparnos por los distintos aspectos que competen. En este caso, por ejemplo, una de las cuestiones que yo creo que se deberían de hacer efectivamente es capacitar a los docentes desde la formación inicial, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que aún no se hacen respecto a las escuelas de educación y a los pedagógicos. Yo creo que si se da una buena formación a los docentes y si además se dotan de recursos a las escuelas, se pueden mejorar los resultados. Ahora, los resultados a mí me parece que solamente son una estadística y que si nos quedamos en la estadística, básicamente no podemos hacer mucho. Ahora, esa es una parte digamos, de todo el sistema, los docentes, pero también tiene que movilizar, obviamente, a el Ministerio de Educación, a las escuelas, a los padres de familia, en general, porque es un gran elefante la educación. Entonces, además estamos hablando del sistema educativo peruano. Por ejemplo, cuando dicen que los malos resultados, es 500.000 de estudiantes evaluados en cada grado. O sea, es un porcentaje que nos da un diagnóstico. Ahora,
que hay un alto porcentaje de estudiantes que no alcanzan los aprendizajes esperados, simplemente para acotarlo al tema de la lectura. Eso no quiere decir que esos estudiantes no tienen ningún aprendizaje desarrollado, sino que aún necesitan algunos refuerzos más, retroalimentación y distintas cuestiones que se pueden hacer para mejorar esa situación. O sea, en ese sentido, yo creo que no nos debemos de quedar solamente en la cifra. Y además, ese es uno de los indicadores que tenemos para saber cuál es el estado de nuestro sistema. Otro muy importante es la misma información que recaban los docentes a partir de las evaluaciones que ellos realizan en aula, ¿no? Entonces yo creo que es algo que nos debería de movilizar para mejorar la situación en la cual nos encontramos. Gracias. Alberto, hemos hablado de persuasión, hemos hablado acerca de subestimar al lector, y tengo una pregunta que me dice Marco Antonio Bautista: ¿es adecuado que una niña de 11 años lea Harry Potter? Sí, no encontraría obstáculos para ello, ¿no? Si lo dice de repente por el exceso de fantasía, pues no. La fantasía es un componente que no deberíamos de perder ni siquiera en la realidad, ¿no? Y el niño, bueno, 11 años ya no es un niño, es un puber, ¿no? Pero así como un niño diferencia el plano de la realidad con el plano de la fantasía, yo no vería en verdad ningún obstáculo, o en todo caso concretamente qué parte consideran que no debería ser apto para alguien de 11 años, ¿no? No encuentro ningún impedimento. Y quizás ninguno. Eso se podría complementar con la pregunta de Sonia, que Sonia Santillán nos dice: ¿es posible que se califiquen los libros por edades en el plan lector? ¿Es adecuado, Alberto? A ver, mira, yo he sido editor de norma y conozco el sistema, ¿no? Pero lo que hace una editorial es manejarlo bajo el concepto de referencial, porque un libro que está dirigido para un niño de 11 lo puede leer tranquilamente un niño de 9 que ha desarrollado muy bien sus capacidades lectoras y que es un lector para su edad, para lo que ha alcanzado crítico, ¿no? Como a su vez puede haber un niño de 11 que la editorial recomienda para 11 y el niño tiene 12 y no le va muy bien con el libro. Entonces, en verdad, depende más del lector mismo, y eso lo sabe el maestro. El profesor tiene una idea muy cercana a los avances lectores que tienen los alumnos. Pero sí es importante que una editorial, incluso antes de la editorial, el escritor, yo mismo tengo que más o menos encuadrar de qué edad o cuál es el rango al que va dirigido el texto que ahora estoy construyendo, ¿no? Por el tema, para empezar, por el tema mismo, ¿no? Por la trama, si la complejizo demasiado o no, los narradores que voy a utilizar, las figuras literarias, etc. Pero sí siento, desde mi experiencia, cuando fui el editor de norma, que se suele subestimar al lector, ¿no? Te digo, a mí como escritor me gusta retar al lector. Uno de los libros que yo publiqué hace 2 años con Daniela Alcalde, que es la editora de Panamericana, yo no quería decir que cambiaba el narrador en la historia. Es un libro dirigido a niños de 7 años. Y con ella estábamos buscando cómo darle una pista al lector para que se dé cuenta que acabamos de cambiar de narrador, sin hacerlo explícito. Y la solución que encontró Daniela fue gráfica. El fondo de la página, cuando hablaba un narrador, ciertamente era tenue, porque tampoco podía ser muy específica. Cambiaba. Celeste era para una narradora y verde para otra. Incluso también fue muy tenue, muy sutil el cambio de tipografía, o sea, el tipo de letra. Cambiaba cuando hablaba un narrador y cuando hablaba otra. Y he hecho visitas de autor por ese libro y la profesora me cuenta que los niños se dan perfecta cuenta de eso, de que está cambiando el narrador. Y así otros libros también voy complejizando. Entonces, a veces solemos subestimar al lector
pequeño, al lector, al niño lector, ¿no? Muy bien, Alberto, muchas gracias. Yo creo que ya hemos concluido. No sé si alguno de ustedes quisiera decir algunas palabras finales. Creo yo que es importante entender que la lectura es, como dije al inicio, todo un acontecimiento. Y la lectura en todas sus facetas, literaria y no literaria. Un acontecimiento que necesita de una buena mediación. Entonces, los dejo, Julio, con tus palabras finales y de ahí los demás. Bueno, gracias en verdad a Sara, a los chicos que nos han acompañado, al equipo de Eureka, por podernos dar la posibilidad de poder compartir, digamos, algunas impresiones acerca de este tema tan importante que es la lectura, ¿no? Se van a seguir desarrollando muchos retos. Esto es algo que no ha terminado. Estamos viviendo un escenario todavía donde hay mucha especulación. Hay temas cognitivos que nos hacen dudar acerca de los que a qué edad si estos niños pequeños pueden estar más de 2 horas o 1 hora frente a la pantalla de un celular o de una laptop. Hay cosas que, digamos, los especialistas todavía te van a explicar de repente en el futuro, pero la realidad en el aquí y ahora es que ya estamos utilizando estas herramientas y los docentes tienen que un poco seguir apoyados, como bien dicen, con ese circuito, ¿no? de agentes alrededor del libro, ¿no? Bibliotecarios, libreros, educadores. Yo creo que a partir de eso vamos a empezar a darnos cuenta de que existen más estrategias, más caminos por los que podamos trazar, digamos, y se nos va a hacer un poco más fácil desarrollar esta posibilidad de seguir desarrollando competencias lectoras en los jóvenes y en los chicos que van a seguir creciendo. Yo creo que es una gran oportunidad. Yo creo que después de este proceso vamos a tener realmente más lectores y es algo que para mí es un suceso que se va a dar sí o sí. Gracias, Julio. Ricardo. Bueno, gracias a todos por este espacio para conversar, para poder compartir ideas sobre un tema tan importante, ¿no? O sea, creo que tan importante como la salud y mucho más importante que la economía es hablar sobre educación, ¿no? Y sobre qué es lo que está sucediendo con nuestros chicos, con nuestros estudiantes en este tiempo, ¿no? Esperemos que esto sea una oportunidad para repensar lo que se está haciendo en esta materia, porque creo que ciertamente en educación en nuestro país hay muchísimo por hacer y básicamente teniendo en cuenta de que no nos podemos permitir que estas brechas que han existido en estos 200 años que tenemos como país persistan o se acrecienten, sino más bien se cierren, ¿no? Definitivamente creo que es algo que nos debemos como país y creo que hay una oportunidad ahí muy importante para trabajarlo. Ciertamente estos espacios de diálogo yo creo que constituyen una señal de que nos importa y que nos convoca, ¿no? Desde la función que cada uno de nosotros pueda tener, ¿no? Como creadores, especialistas, docentes, padres de familia. Es algo que creo que nos debemos como país, como decía, y muchas gracias por la oportunidad para conversar sobre esto. Muchas gracias, Ricardo. También, Francisco. No, nada, agradecer a todos, bueno, primero que nada, Eureka, por brindarme esta oportunidad. En realidad, la lectura es una piedra angular dentro del sistema educativo. Como les mencioné previamente, mi especialidad como docente es matemática, física, soy ingeniero electrónico, y creo que muchos de los grandes errores que presenta el desarrollo de lo que llamamos números está en la poca habilidad que hay para comprender aquello que se está leyendo y el mundo, el contexto en el cual nos desenvolvemos. Es por eso que la lectura va a ser importante hoy, mañana y siempre, independientemente del formato en el cual la tengamos. Hay que lograr
enganchar. He reiterado mucho esta palabra, no es mi muletilla por si acaso, pero es lo que siento que se necesita, enganchar a las futuras generaciones con la lectura y a partir de ello lograr lectores competentes. La educación, coincido plenamente con Ricardo, debería de ser, en un país como el nuestro que quiere salir adelante, una prioridad. A nosotros nos toca luchar para que eso se dé en un futuro próximo y podamos dejar de ser el mendigo sentado sobre una banqueta de oro, ¿no? Muchísimas gracias a todos por su presencia y, bueno, hasta una próxima ocasión. Muchas gracias, Francisco. Alberto, terminamos contigo. Gracias. Yo, además de agradecerle a Eureka y a ustedes, quiero agradecerle a los cerca de 200 o más de 200 profesores que hoy se conectaron, porque eso demuestra el interés de ellos por escuchar algunas experiencias, algunas vivencias de nosotros, ¿no? Y en medio de esta coyuntura tan difícil para el profesor, ¿no? Hoy se habla mucho, sí, en los hogares, los chicos, los padres de familia también, pero el profe es el que está frente al chico, que está en la computadora, sobre la marcha, el profe ha tenido que replantear muchas de sus estrategias, ¿no? Y de hecho es un trabajo estresante, ¿no? Aparte, claro, el profe recibe un salón, cierra y recibe otro salón, cierra y recibe otro salón, y debe ser muy complicado, ¿no? Entonces, en verdad, quiero valorar muchísimo el que los profes hayan estado aquí dándose un tiempo, ¿no? Gracias. Se quedó sin audio, Sara. Se quedó sin audio, creo, Sara. Igual quiero aprovechar, bueno, no se ha podido responder todas las preguntas que nos han realizado por Facebook y por Zoom, porque el tiempo es cruel, así que, bueno, también quería hacerles recordar que se viene el segundo conversatorio, el segundo encuentro, y también para octubre tenemos el primer Congreso Internacional de Comprensión Lectora. Entonces, estén atentos a nuestras redes sociales y agradecemos a los más de 300 docentes que nos han acompañado el día de hoy entre Facebook y Zoom. Les queríamos dar el link o hacerles recordar que en el chat está el enlace para que puedan registrarse. Sí, voy a pasarles. Vamos a presentarle igual un nuevo producto que tenemos. Listo, muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Ahí está el link que lo hemos colocado en el chat. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Gracias, Francisco. Gracias, Ricardo. Gracias, Sara. Gracias. Gracias, Julio, por acompañarnos esta tarde, y a ustedes también de distintas partes del país, y también de Bolivia, Panamá, México, Colombia, que nos han acompañado esta tarde. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.